El cornete medio paradójico es una variante frecuente de los cornetes y en este video aprenderemos a identificarlo en la tomografía computarizada de senos paranasales. Lo primero que tenemos que saber para poder detectar un cornete medio paradójico es aprender la curvatura normal de los cornetes. Observen en esta tomografía que los cornetes inferiores presentan una curvatura en sentido medial. Dicho de otra forma, la convexidad de la curvatura se encuentra orientada hacia el septo nasal y la concavidad de la curvatura se encuentra mirando hacia las paredes laterales de la cavidad nasal. Por el contrario, miremos lo que ocurre en este mismo paciente con un cornete medio paradójico izquierdo. Observen que la curvatura de este cornete se encuentra orientada en sentido lateral. Dicho de otro modo, la convexidad de la curvatura mira hacia las paredes laterales de la cavidad nasal, mientras que la concavidad de la curvatura se encuentra mirando hacia el septo nasal. Algo que debemos tener presente cuando identificamos un cornete medio paradójico es descartar que la curvatura de dicho cornete esté obstruyendo el meato medio, lo cual puede traer como consecuencia obstrucción del complejo osteomeatal y rinosinusitis. A propósito del complejo osteomeatal, les recomiendo que vean el video que tengo en el canal acerca de su anatomía radiológica. En los comentarios les dejo el enlace. En este paciente también estamos observando otro hallazgo interesante que no es el objetivo del video, pero igual se los quiero mostrar. Miren que el septo nasal se encuentra desviado hacia la derecha con un espolón óseo que contacta el cornete medio derecho. Muy bien amigos, espero que hayan aprendido con este corto video acerca de los hallazgos en tomografía del cornete medio paradójico. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otros videos.